Bien, nos sentamos, querida familia. Como siempre quiero dar gracias a Dios, gracias al pastor Esteban, gracias a la congregación por el privilegio y la responsabilidad de compartir el mensaje de la palabra de Dios. El título del mensaje es Moisés, instrumento de Dios. Para llegar a ser instrumento en las manos de Dios, hemos de reconocer primero nuestra incompetencia, nuestra impotencia, es decir, reconocer nuestro estado de pecado y perdición, de negarnos a nosotros mismos, es decir, dejar de confiar en nuestras propias fuerzas humanas y rendirnos al Dios de la gracia, rendirnos al Dios de la gloria, rendirnos al Dios de nuestra salvación. Porque nuestras fuerzas humanas para la victoria no sirven, porque la victoria viene siempre en el nombre del Señor, de Jehová, de Yahvé, del Señor, de Adonai, de Dios. Dice la palabra de Dios, y de eso lo conocemos y lo cantamos, que no es con espada, ni es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Que nos guía, el Espíritu de Dios nos guía al arrepentimiento, nos lleva al reconocimiento de Jesucristo como único y perfecto Salvador. Dice 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y también todo es por la fe. Porque en Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no de nuestras fuerzas, sino que es un don, un regalo de Dios. En Hebreos 11 vemos y entendemos también en los primeros capítulos de Éxodo del por qué Moisés llega en ese momento a presentarse delante de Faraón. En Hebreos 11 lo explica de la misma forma que en los primeros capítulos, en el 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Y en ese contexto, como un niño diferente, como ya empezó la fe en los padres de Moisés, alguien distinto, y no temieron el decreto del rey que había ordenado que mataran a todos los niños, porque ya se multiplicaba el pueblo hebreo. Y por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en la recompensa. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, y por la fe celebró la Pascua, como veremos más adelante, y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos, al pueblo hebreo, que vivían en Gosén, porque eran pastores y vivían apartados de los egipcios. Y por la fe pasaron también el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, perecieron y fueron ahogados. Es Dios quien prepara y es Dios quien hace la obra. El Espíritu Santo, por medio del salmista, el inspirado salmista en el Salmo 105 describe la obra de Dios en los siguientes términos poéticos. Envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió. ¿Los escogió? Dios. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras, sus dioses, ¿verdad? Habló y vinieron las langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza, de todo su vigor. Y entonces los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus, en el pueblo de Dios, enfermo ni muerto. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos.
Primero, Moisés, a los 40 años, intentó con las fuerzas de su propia carne libertar a su pueblo. Conocemos la historia. Con las fuerzas de su naturaleza humana intentó libertar del yugo egipcio al pueblo hebreo. Y esa historia está contada en el capítulo 2. Y vamos a ver algunos versículos. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, como hemos leído que en el Nuevo Testamento lo ratifica, lo tuvo escondido 3 meses. Y ya, claro, crecidito de 3 meses, no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos, una cestita, y la calafateó, o sea, le puso como algo para que de momento el agua no entrara en ella con asfalto y brea, y colocó a ese niño en ofrenda, es como una ofrenda al río, a la muerte. De todas formas, Faraón había condenado a muerte a los niños. Y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y María, ¿no?, la hermana de Moisés, se puso a lo lejos, qué hermosa historia, para ver qué le pasaba a ese niño en esa cesta. Y la hija de Faraón, que los tiempos de Dios son exactos y perfectos, descendía a lavarse al río y se paseaba con sus doncellas por la ribera del río y vio en ella la arquilla azul, la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase, y cuando la abrió vio a ese niño, y aquí que el niño lloraba con esos 3 meses. El niño era ajeno a todo lo que estaba pasando. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana, qué avispada, ¿verdad? Me recuerda mucho Pablo, el apóstol, cuando de repente sabía qué palabra tenía que decir. Su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas, le pregunta, para que te críe este niño. Y la hija de Faraón le dice y le responde: ve. Y entonces fue la doncella y llamó ¿a quién? A la propia madre del niño. Qué hermoso. Qué grande es Dios en su generosidad. Y la hija de Faraón respondió: ve. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Lo cría la propia madre y le paga. Y la mujer tomó al niño y lo crió. No solo eso, le enseñó seguro y le contó lo que había acontecido a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, y que Israel llevaba oprimido en el yugo 400 años. Le marcó, enseña al niño en su juventud, y cuando sea mayor no se olvidará de ello. Y ya cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. Moisés sabía de dónde venía, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Y ahora os leo también el texto que he dicho antes, de cuando Moisés ya grande, con sus propias fuerzas, quiso salvar a Israel, al pueblo hebreo, del yugo egipcio, en el 11. En aquellos días, ya de mayor, sucedió que, crecido ya Moisés, a sus 40 años, después de haber vivido en el palacio del rey, con toda la sabiduría egipcia en ese momento, salió a sus hermanos, a los hebreos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, y miró por todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipto y lo escondió en la arena. Y al día siguiente volvió a salir, y entonces vio a 2 hebreos que reñían, y entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe juez sobre nosotros? No era el tiempo de Dios. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés pensó que nadie lo había visto. Y entonces, ¿qué tuvo Moisés? Miedo. Tuvo miedo. Y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Bien, Madián, lejos ya no solo del Faraón y del palacio de Faraón y de todas las bienaventuranzas que había tenido durante esos 40 primeros años de su vida, sino también lejos de su familia y lejos del pueblo hebreo. Y allí en Madián encontró mujer, tuvo hijos, y encontró trabajo de pastor. Qué curioso, de pastor, ¿no? Como el joven David, de pastor. Parece que los pastores
tienen ese discernimiento y esa paciencia de los acontecimientos en la quietud de su trabajo. Y allí vivió Madián como pastor por 40 años. Estuvo alejado, como digo, de su familia y del faraón y también de su familia. Después de 400 años de esclavitud del pueblo hebreo en Egipto, allí en Gosén, fueron prosperados el pueblo hebreo en multitud y se calcula que eran, fijaos, aproximadamente entre 2 millones y 2 millones y medio, y algunos dicen que contando los niños hasta 3, una horquilla ahí entre 2 millones o 3 millones, 2 millones y medio de hebreos. O sea, una cantidad grande, ¿no? Que había prometido Dios a Abraham y solo tuvo a Isaac: haré de ti una nación grande y bendeciré a todas las familias de la tierra. O sea, que había muchos miles de hombres en Gosén, ¿verdad? Esclavos de Egipto. Pero ¿dónde fue Dios a buscar a su instrumento? A Madián. A Madián. A aquel fracasado en Madián. No fue a buscarlo en medio de esos 2 o 3 o 2,5 millones de personas que había en Gosén sirviendo a Faraón. Porque Dios, aun a pesar de nuestros fracasos, usa nuestra vida. Y fue a Madián y se le apareció a Moisés. Qué hermosa gracia de Dios, que tiene un plan para nuestras vidas, a pesar de nuestros fracasos. A pesar de nuestros fracasos. Gloria al Dios de toda gracia y misericordia. Y Dios llamó a Moisés a los 80 años, como también llamó a Abraham a los 75 años, o también llamó al joven David a los 17 años, o al profeta Samuel siendo niño. Así que no hay excusas de edad, ni de sexo, ni de posición económica para que digas: yo no puedo ser un instrumento en las manos de Dios. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios en el momento oportuno. Hombres y mujeres, tengas la edad que tengas, tengas el trabajo que tengas, o incluso aunque no lo tengas. En el libro de Éxodo dice que apacentando Moisés la oveja, estamos viendo cuando Dios se le aparece a Moisés, de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová, Jesucristo preencarnado, en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que esa zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Y entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque la causa de la zarza no se quema. Y viendo Jehová el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Es interesante, ¿no? Lo pasa muchas veces, como Samuel, Samuel, te llama por 2 veces, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y entonces Moisés, ese hombre de 80 años, que fracasó a los 40, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Yahvé, el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. El clamor, en el 9, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios no había olvidado, y Dios sabía bien lo que estaba pasando. Y le dice a Moisés: ven, o sea, tú, ven a Moisés, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces Moisés, habiendo fracasado antes, a los 40 años, después de 40 años como un humilde pastor, responde a Dios y le dice: pero ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?
Y Dios le dice, ve, porque yo estaré contigo. Ahí está la clave. Ve, porque yo estaré contigo. Habla, como ha hecho Gracia esta semana, como hacemos, como ha dicho Cindy, cuando hablamos del Evangelio. El Señor es el que está con nosotros y el Espíritu de Dios es el que hace la obra. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, el monte de Horeb. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego yo a los hijos de Israel, después de 40 años, que ni siquiera a sus propios hermanos les decía, ¿tú quién eres? Y les digo, bueno, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Pues si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y por su nombre ya no es solo el nombre, sino lo que representa ese nombre. Y responde Dios a Moisés, yo soy el que soy. Que es decir, yo soy el que existía, el que existo y el que existiré. Yo soy el eterno. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Sabéis que no pronunciaban el nombre de Dios y que son 4 sílabas y que la Reina Valera dice Jehová y otras dicen Yahvé, algunos expertos dicen que Yahweh, yo soy el que soy. No vamos a tener diferencias por eso, el eterno. Y siempre me acuerdo cuando Jesús dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Es que dice, yo soy. Jesús, aparte de que Jesús dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor. Pero sobre todo en ese texto dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Porque Dios habita la eternidad, es inmutable y no cambia. Es, Apocalipsis 1:8, es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y fíjate bien, y lo conocemos y lo sabemos, que Dios escoge al fracasado de Moisés. ¿Cuántas veces nos podemos ver reflejados en él? Dios escoge a lo débil del mundo y a lo menospreciado del mundo para ser su instrumento en sus manos, para avergonzar a los fuertes, a los orgullosos de este mundo. Moisés conocía a Faraón. Moisés, ¿dónde había sido criado por 40 años? En el palacio de Faraón. Moisés y Faraón se conocían. Habían crecido juntos en la sabiduría de Egipto, en las riquezas de Egipto, porque Moisés había sido ahijado de la casa de Faraón. Y después de 40 años de no saber nada de Moisés, Faraón de repente se presenta, Moisés y su hermano Aarón delante y diría, pero ¿este de dónde sale? Se presenta delante Faraón para recordar que Faraón, quiero que recordemos, para los egipcios era un dios, era considerado un dios. Y así volvemos y entramos a la tremenda escena de Éxodo 5, donde el capítulo que hemos leído, que Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Yahweh, Adonai, el Señor, el yo soy el eterno Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Escucha, mira, Dios actúa siempre según sus designios divinos, en el cumplimiento de su tiempo. Después de 400 años de esclavitud, Dios no se había olvidado del pueblo hebreo, de su pueblo, porque Dios nunca, lo hemos cantado, se ha dicho, se ha leído, se olvida de su pueblo ni de sus promesas. Dios nunca se va a olvidar de ti, a pesar de los pesares, a pesar de todos los problemas que tengas, todo tiene su tiempo.
400 años nada más y nada menos, como entre el último libro del Antiguo Testamento y cuando el Verbo de Dios es encarnado, 400 años de silencio. A veces nosotros pasa un día, una semana o una hora de algo que queremos y estamos ya nerviosos, y Dios tiene su tiempo. Y en todo ese tiempo de la historia del hombre, ¿cuántos faraones han habido en este mundo? Muchos faraones y dictadores y tiranos han habido siempre en la historia de la humanidad. En la historia de España han habido muchos Austrias y Borbones, ha habido mucha Inquisición, ha habido mucho derramamiento de sangre en la Inquisición. Los dictadores y tiranos vienen y van y vienen, mueren y sí, pueden venir otros que vuelven a morir, pero Dios permanece para siempre. No tenemos una respuesta humana para los tiranos de Venezuela, para los faraones de Cuba, para los dictadores de Rusia, de China, de todos esos países del mundo donde muere y es oprimida tanta gente. No tenemos respuesta. No sabemos el tiempo que van a estar y no sabemos el daño que van a causar. Solo podemos confiar en la soberanía de Dios. ¿Y qué hay de tu vida y de mi vida? ¿Qué faraón te atormenta o me atormenta? Estamos atormentados y esclavizados por pequeños faraones de problemas o sentimientos, por pequeños dictadores de nuestros fracasos, porque ya no solo los grandes pecados de homicidio, adulterio o del robo al Banco de España, sino aquellos pequeñas zorras, perros que muerden nuestro corazón, como la envidia, la hechicería, la lascivia, la crítica y tantos pecados. Tenemos que confiar en la soberanía y la gracia de Dios. Ir a Dios y decirle: Señor, libértame de este faraón que me oprime. Porque Faraón y todos los faraones de este mundo, todos aquellos que no aceptan la soberanía de Dios, tienen exactamente la misma respuesta que da Faraón en el versículo 2 del capítulo 5. Faraón respondió: ¿quién es Dios, el Señor? ¿Quién es Dios para que yo oiga su voz? Así de duro es el corazón de Faraón y de todo aquel que no conoce a Dios. ¿Quién es Dios para que yo oiga su voz y deje de ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Sabemos que cuando hablamos de Dios, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la universidad, muchos nos dicen: bueno, yo soy religioso, no te metas en mi vida privada, o ¿quién es ese Dios? ¿Os acordáis en el Nuevo Testamento cuando va Pablo dice: al Dios desconocido, dice, a ese os voy a predicar? Bueno, ¿quién es Dios? Si yo no conozco a Dios, porque el mundo, el hombre natural, no conoce, ni quiere conocer, y menos como Señor, ni soberano de sus corazones, porque no quiere el hombre natural que Dios gobierne en su corazón. Por eso, el hombre, aunque con excusas y cubierto de religiosidad, al hablarle la palabra de Dios o al hablarle del Evangelio, lo que te viene a decir es: ¿quién es Dios? Yo no le conozco, ni acepto sus órdenes. Los dictadores y faraones de este mundo tampoco quieren dejar libre al pueblo, porque es mano de obra barata, porque les dan poder y dinero. Todos estos países que oprimen al pueblo es porque son mano de obra barata, masa de carne, que les dan poder y dinero. El éxodo de Israel de Egipto no sería un camino fácil, no es un camino fácil. Ya Dios se lo había dicho a Moisés en el capítulo 3, en el 19, le dice:
aunque lo envía, le dice: yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces, solo entonces, os dejará ir. Dios es todopoderoso. Podía haber hecho en ese mismo día que el pueblo de Israel saliera, pero tenía que ser probado el pueblo y tenía que ser notorio a las naciones que había alrededor. Seguir a Dios no es un camino fácil. Ni hoy es un camino fácil. ¿Dónde están los que dicen que el Evangelio de la prosperidad, que creer en Dios es un camino fácil? ¿Dónde está escrito esto en la palabra de Dios? Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La respuesta del corazón natural del hombre, incluso del corazón del religioso, del corazón sin la verdadera adoración, es siempre la misma. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Para que yo le sirva, para que yo le obedezca. No lo conozco. No lo conozco. Y si no conocen a Dios, tampoco conocen el Espíritu de Dios. Porque sin el Espíritu Santo no se pueden percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, del Señor. La pregunta ¿quién es el Señor? Es una pregunta muy relevante para los seres humanos también en la actualidad, en toda la historia. Escucha bien, atento a esta gran verdad. Resulta indispensable conocer al Señor para que tenga lugar una verdadera y completa liberación del pecado y de sus inevitables consecuencias de opresión y esclavitud. Si no conocemos a Dios y a Jesucristo como Señor, no podemos ser libertados. Faraón hace las dos siguientes declaraciones. 1, no conozco a Dios. ¿Quién es ese Dios? No lo conozco. Por lo menos te lo dice a la cara. La gente hoy en día te da 1000 vueltas, ¿verdad? Y 2, no solo no lo conozco, sino que no tengo intención de permitir salir a Israel. Dentro de muy poco tiempo, en los siguientes capítulos en adelante, Faraón conocería el poder de ese Dios, del Dios de los hebreos, de aquel pueblo, de una manera tremenda. Aunque no llegó a conocerlo en su corazón, pero sí llegó a saber del tremendo poder del Dios eterno, del Yo Soy. Y finalmente sí que tuvo que dejar de salir al pueblo. Dios requiere el conocimiento, gratitud y adoración de su pueblo. Si hubieran salido así de fácil, y aun con todo el poder y grandeza con que salieron, el pueblo de Israel no siempre fue ni grato, ni reconocía, ni adoraba a Dios. Desde aquellos tiempos, a través de la historia y en la actualidad, reconocimiento de quién es Dios en toda su majestad, gratitud por la salvación tan grande en Jesucristo y adoración por el resultado de la gracia de esta tan grande salvación. Debe ser la reacción normal individual del pueblo de Dios y de cada uno de nosotros, consecuente después de haber recibido una experiencia de salvación y liberación de la esclavitud y la opresión a la que estaban sometidos en Egipto, de la misma forma que alguien cuando reconoce la carga de su pecado y su estado de perdición, que la paga del pecado es muerte, debe de estar y reconocer a Dios como su Salvador. Moisés había mantenido reuniones con su pueblo, que estaba inquieto, ciertamente, después de 400 años, deseoso de salir de Egipto. Y Faraón vio el problema de esta situación, y su respuesta fue ordenar que regresasen a las fábricas de ladrillos. No le gustaban los sindicatos a Faraón. ¿Qué estáis? Pero están ociosos. Están ociosos. ¿Qué me estáis pidiendo? ¿Una semana de vacaciones para iros a Benidorm? No. Ir allí y no os vamos a dar nosotros la paja. Ir y buscadla vosotros. Les incrementó la carga, la presión. Les puso más dificultades. Faraón debió pensar que estaban, y además lo dice, estáis ociosos. ¿Qué se habrán creído estos esclavos? Les exigió lo mismo, pero sin darles la paja.
Se produce una tensa situación de hostilidad en el pueblo. Cuando es oprimido, más todavía por Faraón, el propio pueblo hebreo, sus propios hermanos, se produce una situación de tensión contra Moisés y contra Aarón, lo leemos al final del texto, y culpan, ¿a quién culpan? A Moisés y a Aarón por el aumento de la opresión y las dificultades. Pero a quien verdaderamente están culpando es a Dios, porque Dios es quien ha enviado a Moisés. Y quiero hacer un breve inciso, un paréntesis. Lo voy a decir, como siempre lo digo, claro, suave y contundente. Es de cobardes echar la culpa de todo lo que nos pasa a los demás. Y mucho más, echar la culpa a quienes Dios ha puesto como líderes, ya sean pastores o maestros. Solo los diáconos tienen la culpa de todo. Es de cobardes echar la culpa de lo que nos pase a los demás, sea a nuestros jefes en el trabajo, o es que esta asignatura no la puedo aprobar porque el maestro es muy malo. No, primero pensemos en nosotros mismos, en qué podemos mejorar o en qué hemos fallado, y sobre todo dejemos todo en la soberana gracia de Dios. Queridos hermanos y amigos, aquellos que nos dirigen en cualquier área de nuestra vida, sean pastores o sean los que nos presiden, tienen responsabilidad de alguna manera. El que obra falla, el que no obra no se equivoca. Pues precisamente cuanto más necesitan de un abrazo y de un gesto de amor son en los momentos de zozobra y dificultad, porque es fácil amar cuando el viento sopla a favor. Pero el verdadero amor se demuestra en los tiempos de conflicto. Y Moisés lo había aprendido en esos 40 años en Madián con las ovejas. Y Dios fue a buscar a Moisés para que fuera su instrumento allí a Madián. Así tuvo que tener paciencia, y no lo vamos a leer, pero si leemos todos los 5 primeros libros, vemos que en su caminar por el desierto, vaya tela la del pueblo de hebreo contra Moisés, la paciencia que tuvo que tener Moisés. Queridos amigos y hermanos, es más fácil apacentar ovejas de 4 patas que balan que ovejas de 2 patas que no velan. Bien, ante esto solo cabía recurrir a Dios. Y el último párrafo de este capítulo nos describe la oración de Moisés. Entonces se volvió Moisés al Señor y dijo: «Oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste?» También los hombres de Dios tienen momentos de zozobra, de duda. «Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo». Y Moisés estaba, digamos que de alguna forma impaciente. Somos carne. Y si se nos culpa de algo, pues claro, quedamos heridos. Y se quejó a Dios. Veía como una gran contradicción en el cumplimiento de su misión. Dios le había dicho: «Ven». Le había dado instrucciones divinas. Y esos resultados no eran tan rápidos. La situación del pueblo oprimido aún se había agravado más. Claro, el hombre, nosotros no podemos ver el panorama total del plan de Dios. Y que Dios estaba precisamente actuando de forma lenta y paciente, de acuerdo con su forma divina de obrar para llevar a cabo sus propósitos y su plan, que nunca falla. En Éxodo 6, del 1 al 5, el Señor responde la oración a Moisés. Se presenta una genealogía o lista de los ascendientes y se renueva la misión encomendada. En estos versículos Dios afirma su identidad divina y sus planes de acción. Y vuelve a infundir confianza a Moisés y le vuelve a decir: soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo he escuchado ciertamente los lamentos de los israelitas y los voy a liberar. Y le recuerda a Moisés la historia pasada de Israel, para que compruebe cómo Dios mismo los había protegido desde que sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Porque Dios había demostrado y demuestra siempre una y otra vez su amor por su pueblo,
por Israel entonces, y por ti y por mí y por todo aquel que cree en Él. Y su deseo de ayudarles, de favorecerles, de darles gracia. Y Dios interviene muchas veces a nuestro favor. En el cielo, en la eternidad, veremos la de veces que intervino a nuestro favor y no lo sabíamos y no lo hemos sabido en esta vida. Dios interviene a nuestro favor en la actualidad. Pablo dice en su carta a los Filipenses, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día en que Jesucristo regrese. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que Jesucristo regrese. Y Dios conoce nuestras necesidades actuales y nuestra condición desesperada y quiere ayudarnos tal como ayudó a Israel en Egipto y ciertamente lo sacó con gran poder. El problema es que nosotros queremos siempre las soluciones ya, hoy y ahora. Si fue ayer mejor, las queremos ya y ya. Como cuando vamos al McDonald's, yo si tardan más de 5 minutos me pongo nervioso. Nosotros queremos las soluciones instantáneas, pero Dios tiene su tiempo. Dios no tiene el poder para actuar según la voluntad del hombre. Dios no depende de nadie. Lo hace según su voluntad. Dios el Señor le está diciendo a Moisés que Él es el Señor. Dios no tiene que hacer preparativos para el futuro. No tiene plan B. Dios existe por sí mismo y no necesita acumular una reserva de recursos por si algo falla. Eso lo hacemos nosotros. Dios no depende de nada ni de nadie. Ni en la creación ni en la salvación necesita la ayuda de nadie. Ni apoyarse en nada. Más bien, todos nosotros y toda la creación tenemos que apoyarnos en Dios para nuestra subsistencia. Cada día respiramos porque Dios quiere que lo hagamos. Y Dios quiere que también que Moisés se apoyara en Él. Como hemos leído, como hemos dicho, continuó hablando Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor, me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Mas ahora a Moisés se le aparece por el nombre, por mi nombre. Yo soy Señor, Adonai, Yahvé, Yahweh. No me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, igual que escucha tu gemido y el mío, porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. Y Dios le está diciendo a Moisés que Él cumple, porque Él es el eterno Dios, que provee abundantemente y sostiene y mantiene a su pueblo, aun en los momentos de mayor dificultad. A Moisés, insisto, se le revela por su nombre como el Señor, el que va a salvar y a redimir a su pueblo, adoptándolo como suyo para testimonio alrededor de las naciones, liberándolo de la esclavitud en Egipto y guiándolo a la tierra prometida. Por todo esto ellos conocerían a Dios como el Señor, o sea, como el Eterno, como una parte de su carácter y de su personalidad, que no había sido de alguna forma revelada plenamente a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. Y Dios Todopoderoso provee lo necesario, protege y sostiene a su pueblo. De la misma forma que en el Nuevo Testamento Dios nos ha hablado en Jesucristo y nos ha revelado cosas, el Evangelio de la Gracia, que en el Nuevo Testamento no habían sido reveladas. Esos sentimientos de incertidumbre que evidentemente Moisés durante aquellos días experimentó porque es hombre, no nos deben de resultar extraños a nosotros, porque cada uno de nosotros puede recordar en su corazón que los ha experimentado en alguna ocasión. Inseguridad, cuando las circunstancias a nuestro alrededor y lo que nos sucede carece de toda explicación o sentido. O es culpa de los demás, o es culpa de mi pecado. Cuando Dios nos parece lejano y muy distante, como si no actuase ni estuviese presente en nuestra situación, así como en el pasado Dios fue sensible al sufrimiento de su pueblo
escuchando las expresiones de su angustia, dice, Él también escucha hoy tu oración y conoce tu situación. E incluso ese clamor que surge ya no de tu voz y de tu palabra, sino de tu mente, que no se puede expresar con palabras. Así como Moisés recibió la fortaleza y ánimo para continuar, tú también puedes experimentar un impulso vital, un empuje hacia adelante y una renovación de tu forma de ver las cosas, confiando en Dios, recordando que Dios está cerca de ti, muy cerca de ti, para escucharte, dispuesto a actuar y listo para intervenir en favor tuyo. Porque Dios quiere que seas un instrumento en sus manos. Escucha lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Jesús, en el 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, el Señor Jesús halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En Cristo se cumple todo esto. El Señor ha venido a dar libertad a los cautivos. Moisés fue un instrumento en las manos de Dios para libertar al pueblo hebreo después de 400 años de esclavitud, con gran poder y gloria, para que sea notorio a todas las naciones y por todas las generaciones. Es un hecho histórico, como he dicho al principio. Hasta hay películas, ¿no? La más conocida, Los 10 Mandamientos, de Charlton Heston. Después de las 10 plagas, que sabéis que cada una de las plagas, aparte de que Faraón era Dios, cada una de las plagas eran dioses también en Egipto. Y de esa forma Dios estaba demostrando: yo soy Dios por encima de estos dioses vuestros. En las dos primeras, los hechiceros de Faraón no contrarrestaron el poder de Dios, sino que hicieron más o menos lo mismo. Es como cuando hoy aquellos que dicen que tienen el don de sanidad, que se vayan a los hospitales, que están llenos de enfermos. Pueden imitar en alguna manera el don de Dios, pero no pueden ocupar el lugar de Dios. Todo es preparado para el gran acontecimiento desde que Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón. Y en todos los capítulos siguientes, después de todas las plagas hasta la última plaga, todo está preparado y dirigido hacia la Pascua, en Éxodo 12. Voy a leer algunos versículos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, él diciendo: este mes os será principio. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ese mes de la Pascua os será principio de los meses. Para vosotros este será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel y decidle: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según de las familias de los padres, un cordero por familia. Un comentario. ¿Os acordáis que he dicho que había una horquilla entre 2 y 3 millones de hebreos, de almas, haciendo un padrón de una media de 10 habitantes por hogar? Estamos hablando de una media de 200, 300 mil corderos sin defecto. Es hermoso, porque dice él en el 5: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre esas 2 tardes, y tomarán de la sangre
y la pondrán en los 2 postes y en el dintel, la parte de arriba de las casas de los que la han de comer allí en Gosén. En el 11, y lo comeréis así, ceñidos, o sea, vestidos vuestros lomos, como preparados para salir fuera del campamento, vuestro calzado en los pies, vuestro bordón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto e heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios, esto es muy serio, en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Qué hermoso y qué gran significado. Con la Pascua, ese día, fue libertado el pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Y en el Nuevo Testamento nos dice que Jesucristo es nuestra Pascua. Jesucristo seguramente murió el mismo día y el mismo mes y a la misma hora que ese día de la Pascua. Jesucristo es nuestra Pascua, nuestro libertador, que por su sangre en nuestros corazones, a creer en Jesucristo como nuestro Salvador, Dios el Padre mira y ya no ve nuestro pecado. Porque Jesucristo es el Cordero de Dios. Vale más que esos 300 o 400.000 corderos. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús dice, hay un versículo muy bonito en las Escrituras que dice, erráis, os equivocáis, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Desde que Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, desde que Dios liberta al pueblo de Israel de Egipto, usando a Moisés como instrumento y los lleva a la tierra prometida, ¿hubieron problemas? Claro que sí. Faraón los persiguió, pero una nube les guardaba y de noche una columna de fuego. Y el mar estaba delante y muchos dijeron, ¿pero qué va a pasar? ¿Vamos a morir aquí? Dios podía haber secado el mar, pero hizo algo maravilloso. Lo separó en 2, separó las aguas y el pueblo pasó en seco. Y Faraón y sus tropas fueron detrás y perecieron. Pues desde entonces, y a través de todas las Escrituras, de todos los jueces, de todos los profetas, todo señala a Jesucristo, el Cordero de Dios. Como Cordero perfecto y sin pecado, como Verbo eterno encarnado, murió y pagó en la cruz por nuestros pecados. Y la cruz está vacía, la tumba está vacía, resucitó y vive por los siglos y es el próximo gran acontecimiento que esperamos. Y Dios quiere que tú y yo seamos instrumento en sus manos, a pesar de nuestros fracasos, que los tenemos, como oraba antes el pastor esta semana, posiblemente incluso hoy mismo. Claro que los tenemos, porque Dios es el Dios de los fracasados. En Cristo nos ha dado la victoria. Quiere que seamos instrumento en sus manos y para ello tenemos que reconocer nuestro pecado, negarnos a nosotros mismos, reconocer como Moisés a los 40 años que nuestras fuerzas y nuestros esfuerzos no tienen valor. Y Dios va y lo busca a los 80 años. Algunos casi los tenemos. Ya tienes azúcar, la columna, no tienes fuerza en los brazos, te falla la memoria. Bueno, ¿para qué seguir? No importa la edad. Dios quiere usar nuestras vidas para su gloria. Porque el más alto valor y el más alto precio fue pagado en la cruz por Jesucristo para vencer a Faraón, al diablo, que tenía el imperio de la muerte. Y así Jesucristo da perdón y vida eterna a todo aquel que reconoce y le confiesa como su único y posible Salvador. Bien, finalizamos. ¿Qué podemos decir después de
este contexto de lo que hemos escuchado. Si tú lees todo el libro de Éxodo, lo verás completamente. ¿Qué podemos decir en nuestro corazón ahora que hemos escuchado y meditado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a seguir con tu vida sin propósito? ¿Vas a seguir o vamos a seguir siguiendo a nuestros pequeños faraones? Porque los días, los meses, los años pasan, acaban, unos mueren, otros nacen, unos vienen y otros se van. Eso es así. Pero ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Quieres ser instrumento en las manos de Dios? Porque Jesucristo sufrió por ti los dolores de la muerte. Jesucristo es la Pascua que derramó su sangre en la cruz para darte vida. Jesús murió por tus pecados y pagó por tus pecados. Eso es un hecho histórico y real. El Espíritu Santo da testimonio. La palabra de Dios da testimonio. Hoy es día de salvación. Hoy es día de salir de la esclavitud de Egipto, del pecado y sus consecuencias. ¿Quiénes son tus dioses? ¿Cuáles son tus temores? ¿Qué es lo que te esclaviza? Porque manifiestas son las obras de la carne, pero también manifiestos son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Y dice la palabra de Dios que contra tales cosas no hay ley. Ciertamente, como vemos también en Éxodo y como dice en el Nuevo Testamento, la ley por Moisés fue dada como un espejo. La ley fue dada como un espejo donde viéramos nuestro estado de pecado y perdición. Hoy nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido de una vez y para siempre sacrificada. Ya no hay más sacrificios que ofrecer, ya no hay más rituales, ya no hay más sacrificio por el pecado, así que no busques más excusas. No mires a tu alrededor, no mires a los pecados ajenos. Mira a Cristo, mira a Cristo. Mira al Cordero de Dios en la cruz, derramando por ti su sangre inocente, dando por ti su vida inocente, para que tú tengas pleno acceso al trono de la gracia, como dice el autor de los Hebreos, para que tú, en arrepentimiento y fe, puedas llamar a Dios Padre y puedas ser hijo o hija de Dios. No puedes decir que no lo entiendes después de haber escuchado esto. Hoy Dios te llama a libertad. Hoy el amor y la gracia de Dios te perdonan en Jesucristo. De tal manera te ha amado Dios a ti, que ha entregado a Jesucristo a su único Hijo unigénito, para que si tú crees hoy en Él, no te pierdas en el infierno, sino que tengas vida eterna. Porque Dios no quiere tu muerte. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere la salvación de tu alma. Escucha hoy la amorosa voz de Dios que te dice: ven, que quiere que seas un instrumento en sus manos. Porque igual que he dicho esto, hay que decir que de lo contrario, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, como sufrió Faraón y todo Egipto. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque Dios es santo, santo, santo y habita la eternidad. Y no hay nada escondido, ni en tu vida ni en la mía, que no conozca, que no pueda ser manifestado. No hay nada en nuestras vidas que se escape a la mirada de Dios. Así que hoy, Dios en Jesucristo te dice: ven. Quiere darte libertad, quiere romper tus cadenas y quiere quitarte tus miedos, porque te ama y te ha amado desde el vientre de tu madre y te lo ha demostrado cada día de tu vida hasta hoy, a pesar de los pesares, según el eterno designio de Dios.
entregando lo más grande que se podía entregar, a Jesucristo, el Verbo eterno de Dios, a muerte y muerte de cruz, para saldar y pagar la deuda que tú y yo teníamos con Dios. Este es el Evangelio de la gracia, poder de Dios de salvación a todo aquel que cree. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer hoy ante este mensaje? ¿Qué le respondemos a Dios en nuestro corazón? Medítalo, porque Dios espera de ti una respuesta. Amén. Dejamos al pastor.